Baal, el Señor de los Cielos, de Baal Cadmon. En el capítulo 1 descubrimos que el rey de Tiro no era una referencia a un rey humano, sino a Melkart Heracles, uno de los tantos sincretismos de Satán. Porque el pasaje es sobre Satanás, lo que Dios tiene que decir sobre el ungido querubín es aún más significativo. En solo 6 palabras hebreas, Satanás fue revelado como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Vamos a analizar qué es esto del sello de perfección. Dios lo describió como el sello de medida o proporción. Un sello era la cera caliente aplicada al exterior de un pergamino para asegurarse de que permanezca cerrado. Fue el toque de remate aplicado al trabajo terminado que era perfecto y no necesitaba cambios. Esta descripción, junto con la palabra medida, proporción, significa que Satanás era absolutamente la más grande de las criaturas de Dios. Sus proporciones eran prístinas, sublimes e impecables. Su forma era exquisita en cada capacidad. Él era la vara de medir contra la cual otros serían medidos. Él era el estándar de oro por el cual todos los demás serían juzgados. Era la medida de la apariencia, de la perfección, solo superada por Dios mismo. Es difícil imaginar lo que esto realmente significa en términos reales, pero él era absolutamente eso, el sello de la perfección. Ahora analicemos lleno de sabiduría, ¿no? Dios también creó a Satanás completamente lleno de sabiduría. Satanás no faltaba en ninguna área de comprensión. Si fuera una copa, Dios la llenó hasta el borde hasta derramarse. Como resultado, Satanás entendió perfectamente el funcionamiento de la creación de Dios. Entendió las leyes que rigen la tierra, las estrellas y la vida. Entendió el proceso de fotosíntesis, biología celular, la física cuántica y la ciencia más allá de nuestro alcance. No tenía necesidad de aprender porque él ya poseía el conocimiento de todos los sistemas que Dios había creado. Sin embargo, hay una distinción infinita entre Dios y Satanás, obviamente. Mientras Dios dio sabiduría perfecta, Satanás siempre ha carecido de una perspectiva completa porque no conoce el futuro. Como buen jugador de ajedrez, puede hacer predicciones increíblemente buenas y puede modelar el futuro con gran precisión, simplemente como los humanos pueden modelar la trayectoria de los cohetes y llegar a la luna. Aún así, él nunca podrá conocer todas las variables que podrían entrar en juego. Dios es el único que conoce el futuro, lo que significa que Satanás debe aprender el futuro tal como es mientras se despliega ante él. Yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay nadie como yo, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad cosas que no he hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y cumpliré todos mis propósitos. Isaías 46, 9, 10. Por último, Dios lo creó perfecto en hermosura. El hebreo kalal significa entero, lleno, todo. Así, a Satanás no le faltaba nada en su apariencia. Estaba 100% completo en el departamento de belleza. No debemos pasar por alto el peso de esta afirmación. Perfecto en belleza. La belleza de Dios es abrumadora. Tus ojos verán al Rey en su belleza. Verán la tierra que está muy lejos. Isaías 33, 17. El rey David suspiraba. Una cosa he pedido a Jehová, contemplar la hermosura del Señor para inquirir en su templo. Salmos 27, 4. La belleza de Satanás era como la belleza de su creador y superó la belleza de todos los demás seres creados. En esas meras 6 palabras hebreas aprendimos. Satanás era la medida y el estándar de forma perfecta. Estaba completamente lleno de sabiduría y no le faltaba nada. Y él era absolutamente completo y poseía la totalidad de la belleza. Dios no retuvo ninguna cualidad estética cuando lo creó. Él dotó a Satanás con una belleza fenomenal y sobresaliente que lo igualaba en esplendor. Estas descripciones nos dan una idea de por qué Satanás pensó que estaba en pie de igualdad con su hacedor. Era como Dios, o al menos así lo creía. Estas cualidades eventualmente provocarían su rebelión y conduciría a la creación de la bestia. Tú eras el querubín ungido que cubre, yo te establecí. Tú estabas en el santo monte de Dios. Caminabas a un lado a otro en medio de piedras de fuego. Ezequiel 28:14.
Satanás pertenecía a una clase especial de seres conocidos como querubines. El verbo acadio afín a querubín, que significa bendecir, alabar o adorar, es una analogía o un significado real de esto. Una de las características de los querubines era la de adoración a Dios. Esta derivación parecería adecuada. Por lo tanto, un papel importante que desempeñó Satanás fue bendecir, alabar y adorar a Dios. Y esto es precisamente lo que hacen los querubines día y noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y es y está por venir. Apocalipsis 4:8. A juzgar por su vestidura, Satanás tenía el papel de sumo sacerdote. Él estaba cubierto con un arreglo de piedras preciosas, incrustadas en basas de oro y plata. La traducción del rey James nos dice que estaba cubierto de panderos y flautas, que nos dan la idea engañosa o impresión de que Satanás era el líder de la adoración en el cielo. Recuerdo cuando yo era un niño, escuché eso en un sermón de un ministro bautista, quien por supuesto estaba usando la versión del rey James. Me gusta el rey James, pero hay mejores traducciones de estas dos palabras. Independientemente de las habilidades musicales de Satanás, estas dos palabras sugieren con mayor precisión montajes y enchufes para las piedras que usaba, una idea que se transmite más adecuadamente en otras traducciones más modernas. De hecho, la mitología Pan también usaba una flauta, ¿no? Recordemos un cañaveral tocando la flauta. Y bueno, eso también nos habla del origen pagano del dios Pan, que se concatena con esta versión del rey James, ¿no? Aunque el texto masorético es un texto confiable y fundamental, la variante de la Septuaginta puede proporcionarnos detalles cruciales con respecto a las piedras que cubrían a Satanás y la función que cumplían. En la siguiente tabla 3 comparamos la Septuaginta de Ezequiel 28 con Éxodo 28 y tenemos un partido. Inferimos que las piedras de Satanás estaban en un pectoral como el del gran sacerdote de Israel. También hay que señalar que las piedras son casi las mismas que las piedras de los cimientos de la Nueva Jerusalén, aunque el significado de algunas de las palabras es incierto, lo que hace que las traducciones se desvíen un poco. Si la lectura de la Septuaginta es correcta, 12 piedras en lugar de 9, entonces puede estar bastante seguro de que las piedras de cobertura de Satanás eran de hecho una coraza, y servía la función de sacerdote en alguna capacidad. La presencia de 12 piedras en su pectoral cobra más sentido cuando consideramos que Dios, en su perfección y autoridad, estableció las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Hay 12 meses en un año, 12 estrellas en el zodiaco antiguo como se registra en el libro de Job, 12 horas del día y 12 horas de la noche de la historia egipcia y sumeria. La Nueva Jerusalén, el monte de Dios, tiene 12 puertas y 12 cimientos que pudo haber sido lo que representaban las 12 piedras en el pectoral de Satanás. Ahí es una clara indicación de la perfección divina en el emblema de 12 piedras de la autoridad de Satanás. Cuando contemplamos qué oficio sacerdotal pudo haber ocupado Satán, recuerden que no había pecado, y por lo tanto no había necesidad de sacrificios. Nuestra teoría de que Satanás realizó deberes sacerdotales está corroborada por el hecho de que fue llamado el querubín ungido. En Ezequiel 28:14, el querubín ungido que cubre. La palabra ungido es, por supuesto, lo mismo que Mashiach, o sea, Mesías, que se refiere a verter aceite en la cabeza de alguien, lo que a su vez significaba que la persona había sido elegida para el liderazgo. Cuando Samuel ungió a Saúl derramando aceite en su cabeza, significaba que a un chico que antes era normal se le dio un propósito. En el caso de Saúl, significaba: vas a ser el líder designado de Dios, el líder visible para el pueblo. Ahora vas a ser el que a quien la gente buscará liderazgo. Lo mismo fue cierto para David, incluso para el mismo Jesucristo, ¿no? Si a estas vamos. Por lo tanto, el papel de Satanás como sacerdote era servir como líder para comunicar las instrucciones, directivas y voluntad de Dios para los demás. Así como los sacerdotes enseñaban e interpretaban los mandamientos de Dios, Satanás probablemente habría tenido la tarea de esas responsabilidades sacerdotales. Yo concuerdo totalmente con esta interpretación que hace este autor Val Catmon,
que bueno, Jesucristo comenzó la revolución crística cuando fue ungido por Juan. Entonces, Juan el Bautista, cuando lo ungen a la edad de 30 años, o sea, la revolución crística duró solo 3 años. De los 30 a los 33 años fue todo lo que ocurrió. Habiendo solamente a los 14 años de Jesucristo, un lapsus que tuvo divino cuando fue a Jerusalén, porque recordemos que él vivía en Nazaret. Pero bueno, no me voy a enfrascar en ese tema. Lo que estoy diciendo aquí es que si Satanás era el querubín ungido de Dios, es obvio que tenía una misión, es obvio que era pieza fundamental en el panorama celestial, en la bóveda celeste. Y bueno, tenía toda la confianza de su creador, todo el amor, y lo traicionó de una manera, pues, que solo puede entender una mente tan grande como Lucifer, que pienso yo que derivó en la total locura. Sin más, los dejo. Qué bueno que estén acompañándome en esta traducción, porque hay más que decir de este libro. Y bueno, tenemos otras cosas pendientes, pero les agradezco mucho. Recuerden que estamos en Patreon. Desde $1 al mes pueden unirse al contenido extra, muy importante para la resistencia. Y estamos también en Instagram y en Libri, otras plataformas además de Facebook y YouTube. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya agradado este capítulo y que pasen un excelente día.